a ver, hermano, es el nombre Oseas. Ese nombre significa Dios es salvación. Ese es el significado del nombre Oseas. Dios es salvación. Aquellos que estudian su vida dicen que él fue un predicador, un profeta. Durante unos 60 años él predicó la palabra de Dios. Por aquellos años también predicaba el profeta Jeremías, predicaba el profeta Isaías y también predicaba el profeta Amós. La nación de Israel estaba envuelta en serios problemas. La nación de Israel había tenido una división. Las 12 tribus de Israel, 10 se fueron por un lugar y esos eran conocidos como las tribus del norte. 10 tribus eran conocidas como las tribus del norte. En la Biblia aparecen con el nombre de Israel, con el nombre de Samaria también aparecen a veces. Y las 2 tribus restantes eran las tribus de Benjamín y de Judá. Esas eran las tribus del sur y esas también eran conocidas como Judá solamente. Así que la nación estaba dividida, mis hermanos. Estos días, los días que predicó el profeta Amós, eran días de gran corrupción moral. Y eran días, hermanos, de gran idolatría, de bancarrota espiritual. El pueblo había caído en lo más bajo, en lo más profundo de la vida espiritual. Y Dios tuvo que levantar a este hombre llamado Oseas, con un mensaje, con una predicación desafiante para que el pueblo dejara los ídolos y se volviera a Dios. ¿Cuál era el problema que ellos estaban teniendo? Había un rey que se llamaba Jeroboam. Y Jeroboam llegó un momento en su vida que él hizo 2 becerros de oro. Lo mismo que tiempo atrás había hecho Aarón. Pero este hombre hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que esos eran sus dioses. Y allí se le rendía culto a esos becerros de oro y el corazón de la gente estaba lejos de Dios. Si usted después quiere leer esa historia, está en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versos 27 y 28. Ahí cuenta todo cómo Jeroboam hizo esos becerros de oro y motivó al pueblo para que adoraran y considerara a esos becerros como si fueran los dioses que le sacó de Egipto. En el mismo libro de los Reyes, pero en el segundo libro, en el capítulo 14, verso 24, dice la Biblia acerca de Jeroboam que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de los reyes, de los padres que le precedieron. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados. Ahora, hermanos, estos eran días de prosperidad económica, eran días de decadencia espiritual y moral, pero eran días de prosperidad económica. La gente vivía bien por aquel tiempo, porque Jeroboam se dedicó mucho a los asuntos mundanos. Él se dedicó, hermano, a los negocios y la nación estaba prosperando en lo económico. Pero era un pueblo de corazón frío que estaba lejos de Dios y cerca de los ídolos. Los sacerdotes, que eran los líderes religiosos que tenían que guiar al pueblo, todos ellos se corrompieron, todos ellos se volvieron corruptos. La inmoralidad, hermanos, era una moneda corriente por aquellos días. Y el pueblo de Israel, hermano, fue influenciado por otros pueblos a vivir una vida realmente vergonzosa, una vida pecaminosa. Y ahí aparece nuestro hombre Oseas. Oseas se levantó como un predicador fuerte y él, hermano, exhortó al pueblo para que volvieran a Dios. Y el mensaje que vamos a hablar en esta mañana sobre el profeta Oseas se va a llamar el predicador, la prostituta y el amor de Dios. Ese va a ser el título de nuestro mensaje en esta mañana. El predicador, la prostituta y el amor de Dios. Y ahora entenderá usted por qué. Nos metemos aquí, hermanos, en el capítulo 1 de Oseas, versículo 1. Ahí nos cuenta los reyes y nos ubica en el tiempo que se vivía, que es lo que expliqué recién. Dice versículo 1, palabra de Jehová, que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, que eran reyes estos, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá.
y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Lo primero que vamos a ver aquí, hermano, es Dios y un pedido fuera de lo común. Dios y un pedido fuera de lo común. Mire qué cosa tan tremenda. Dios habla con su predicador, con su profeta, y le dice: ve y búscate una mujer prostituta, una mujer fornicaria, una mujer que está acostumbrada a vender su cuerpo a cambio de dinero. Y Dios le dijo: quiero que tú vayas y la elijas como esposa. El propósito de Dios en esa propuesta era de que la nación de Israel entendiera el pecado de la infidelidad y de la inmoralidad. Porque el pueblo de Israel había sido infiel a Dios, lo dejó a Dios, lo traicionó y se fue detrás de los ídolos. Y a través del profeta Oseas, Dios le iba a mostrar cuán dolorosa y cuán vergonzosa es la traición. Pero es increíble lo que Dios le pide aquí a su hijo, a su profeta: ve y búscate una mujer prostituta, una fornicaria. Y Oseas era un hombre obediente. Esta mujer, Gomer, era una mujer que estaba acostumbrada a los cultos de Baal. Eso, Baal era parte de los dioses de la fertilidad. Y allí siempre en esos cultos estaban involucradas sacerdotisas y también prostitutas profesionales. Siempre en la Biblia y en la historia usted va a notar que detrás de un ídolo siempre hay una gran actividad demoníaca y también hay una gran actividad de inmoralidad. Recuerde eso: donde hay un ídolo hay una gran actividad demoníaca y una gran actividad de inmoralidad. Y esta mujer, Gomer, estaba acostumbrada a esa clase de vida. Y Dios le dijo: ve y búscate una mujer de esas características. Y aquí el profeta Oseas cedió al pedido de Dios. Seguramente Oseas estaba sorprendido como nosotros. Ustedes que están escuchando por primera vez esta historia, ¿no? Nos tomamos la cabeza y dicen: ¿cómo Dios pidió eso a su predicador? Y ahora lo vemos al predicador complaciendo a Dios, cediendo ante el pedido de Dios. Y él va y busca a esa mujer prostituta llamada Gomer. Pero mis hermanos, yo quiero decirles de que Dios siempre pide cosas muy extrañas. Dios a través de toda la Biblia siempre sorprende con peticiones muy extrañas. Y a veces en nuestra propia vida Dios nos pide cosas increíbles y uno se plantea, dice: pero ¿será esto de Dios? ¿Esto que tengo que hacer será que viene de Dios? Pero le mostraré algunas cosas extrañas que Dios pidió en su palabra. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, no es necesario que lo busquen, solamente les cuento algunas peticiones extrañas de Dios. El libro de Isaías cuenta en su capítulo 20 y en los versículos 2 a 4, Dios le pidió al profeta Isaías, hermano, que él tenía que andar descalzo y desnudo por 3 años. Eso usted encuentra ahí en Isaías 20. Dios le dijo a Isaías: tienes que andar descalzo y tienes que andar desnudo durante 3 años. Mire qué increíble, hermano, si nosotros tuviéramos que andar así entre la gente, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué cosa tan tremenda! Pero Dios le pidió eso a Isaías porque detrás de todo eso había una gran enseñanza y eso está ahí registrado en las páginas de la Biblia. Dios, hermano, habló con el profeta Ezequiel y cuando usted lee ahí una petición extraña de Dios en el capítulo 4 y en el versículo 12 al 15, Dios le pidió al profeta Ezequiel que amasara un pan de cebada. Y que ese pan de cebada, hermano, tenía que ser cocinado con excremento humano.
¿Entiende lo que estoy diciendo? Ese pan, hermano, tenía que quemar el excremento humano y debajo de la ceniza que se formaba, ahí tenía que cocinar el pan. Ezequiel, como nosotros en esta mañana aquí, estaba sorprendido y dice: Dios, pero yo nunca hice eso, yo no estoy ligado a lo inmundo. Y finalmente Dios se dio, hermano, y le permitió que cocinara el pan, pero con excremento de buey. Nosotros que vivimos mucho tiempo en el altiplano, en esos cerros allá a 4.200 metros de altura donde no crecen los árboles, yo cantidad de veces durante 11 años, comí la comida cocinada con el excremento de la llama o de las cabras, porque no crece árbol, no hay leña en esa región. Por lo tanto, a mí tanto no me sorprende, pero qué tremendo, ¿no? Cocinar con excremento humano. Dios también quiso dar una lección a su pueblo, a este mismo profeta Ezequiel. Cuando usted lee el capítulo 24 de su libro, versos 15 al 18, Dios le pidió a este profeta, hermanos, que le iba a sacar el amor de sus ojos, o el deleite de sus ojos, que era su esposa. Él era un predicador joven, y Dios le dijo así: yo te voy a quitar el deleite de tus ojos, y no quiero que llores, no quiero que hagas endechas, es decir, lamento, que no expreses tu sufrimiento, porque tu esposa va a morir. Así le dijo Dios. Y dice ahí el profeta Ezequiel: le hablé a la mañana al pueblo, y a la tarde mi esposa murió. Qué tremendo, ¿no? Y Dios le dijo: va a morir, pero no quiero ver ni una sola lágrima en tus ojos. Y así, mis hermanos, usted puede ver en la Biblia muchos pedidos extraños de Dios, pero Dios es Dios, Él sabe lo que hace, hermano. Dios es soberano, y siempre detrás de cada petición, por extraña y dolorosa que aparezca, hay una gran lección espiritual. Oseas, mis hermanos, aprendió a amar a esa mujer prostituta o fornicaria. Recuerden, el nombre de ella era Gomer. Y Oseas aprendió a amarla y le amó de verdad. Y llegó a tener 3 hijos con ella. Y en cada uno de los hijos, en el nombre de los hijos, estaba la verdad que Dios quería transmitir. La profecía de Oseas estaba en el nombre de los hijos que él tenía. El predicador, mis hermanos, esto es un duro oficio. El predicador, mis hermanos, siempre va a ser acusado. El predicador siempre va a ser señalado. El predicador siempre va a ser criticado, difamado. Literalmente le van a arrancar el cuero al predicador. Cuando el predicador diga algo que a la gente no le gusta, cuando el predicador denuncie el pecado de su pueblo, el pueblo se tirará contra él y no pararán hasta despedazarlo. El ser un profeta o un predicador fiel en nuestros días, eso sí que es un duro oficio. Se imagina allí Oseas paseando con su esposa y todos allí señalándole: esa era una mujer de mala vida, esa era una mujer de vida baja. Yo recuerdo cómo se vestía con tan poca ropa, yo la recuerdo tan provocativa, tan vergonzosa su manera de conducirse. Y todo el mundo atacando a la mujer de Oseas y atacando a Oseas, el predicador, el profeta de Dios. El duro oficio de la predicación, Oseas tenía que cargar sobre su espalda la historia oscura de su esposa. El papá de la esposa, dice el texto que leímos, se llamaba Diblaim. El nombre Diblaim, mis hermanos, significa una torta de higos doble. Ese es el nombre de Diblaim, una torta de higos doble. Lo cual quiere decir que esta mujer había aprendido una doble doctrina, había aprendido lo que era la doble vida. Esta mujer había aprendido de su padre lo que era la doble moral. Esta mujer estaba acostumbrada a esa escuela, la escuela de la doble vida, la escuela de las dos caras. Esta mujer llamada Gomer. Y vemos ahí, hermano, al predicador, vemos ahí a Oseas, que estaba junto con esa mujer, y él aprendió a amar a esa mujer, a pesar de su historial oscuro y pecaminoso. El profeta Oseas amó a esa mujer, la respetó y la amó profundamente, porque el profeta quería hacer la voluntad de Dios y obedeció a Dios. En segundo lugar, mis hermanos, vamos a ver a esta mujer, Gomer, y una infidelidad crónica.
comer y una infidelidad crónica. Cuando hablamos de esta palabra crónica, de una enfermedad crónica, era que su enfermedad era de larga duración. No es que ella había caído en pecado una o dos veces, no era un fin de semana que se tiró una canita al aire, no, sino que tenía un historial pecaminoso. Esa actividad de fornicaria la había practicado durante largo tiempo. Y luego cuando ella se casó con Oseas, al tiempo después de que le dio 3 hijos, esta mujer volvió a la vieja vida, volvió al pecado, volvió a la vida inmoral. Y aquí estamos viendo este punto, la unión de Oseas y Gomer. Hay gente que estudia la Biblia y dice que cuando Oseas se casó con ella, en realidad no era prostituta, pero que Dios sabía que más adelante lo iba a hacer. Bueno, cuando nosotros miramos la Biblia, leemos, no es eso lo que vemos. Nosotros vemos que esa mujer ya practicaba esa clase de pecado. Y aún así Oseas fue con ella y Oseas la amó y la respetó y la tomó como esposa. Y tuvieron 3 hijos. El primero de ellos, Dios le dijo, quiero que le pongas el nombre Jezreel. Claro, hoy no vamos a tener tiempo, pero un día vamos a estudiar todo el libro del profeta Oseas. Y vamos a ver ese Jezreel, que era un lugar, hermano, donde hubo muchos muertos. Sobre todo un rey que se llamaba Jehú, mató mucha gente, mis hermanos. A Jehú fue el que Dios utilizó para matar a la mujer de Acab. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la viña de Nabot? Y allí en el valle de Jezreel era un lugar de muchos muertos y ese era el nombre que tenía que tener uno de los hijos. Ese nombre Jezreel significa Dios siembra y esparce. Dios siembra y esparce. Eso tenía que ver con la nación de Israel, estaba esparcida, estaba separado el reino del norte y el reino del sur. En Oseas 1 y el versículo 6 vemos que otro de los hijos se llamaba Lo-Ruhama. Lo-Ruhama, ese nombre quiere decir no hay compasión. Dios estaba diciendo, cuando yo vea el pecado de mi pueblo e insisten en el pecado, no voy a tener compasión. Y el nombre del tercer hijo se llamaba Lo-Ammi. Lo-Ammi, eso significa no es mi pueblo. Dios está mirando la actividad pecaminosa de la nación de Israel y dice, este no es mi pueblo. En el nombre de los hijos estaba el mensaje profético. Oseas, mis hermanos, lo vemos aquí sufrir en carne propia y ahora le vemos a su esposa volver a la vieja vida. Después de que le dio esos hijos, la esposa volvió al pecado, volvió a buscar sus amantes, volvió a aquellas prácticas, hermanos, totalmente inmoral. Y esto es lo que Dios, hermano, a través del ejemplo de lo que estaba viviendo, el drama, la vida del profeta, Dios dice, esto es lo que yo siento. Dice Dios, yo me siento engañado por mi pueblo, yo me siento traicionado por mi pueblo se ha ido con amantes, mi pueblo se ha ido con becerros de oro, mi pueblo se ha ido con Baal, mi pueblo se ha ido con otros y me abandonaron a mí. Y es este el dolor que yo siento en mi corazón, está diciendo Dios. Lo mismo que ustedes están visualizando, viendo lo que es el drama, el dolor del profeta, o sea, es eso lo que pasa en mi corazón, dice. ¿Está entendiendo, hermano, esta mañana? Qué cosa, mire, tremendo esto que está sucediendo. Mire aquí Oseas capítulo 2 por un momento. Oseas el capítulo 2, versículo 5. Oseas 2, verso 5. Dice la palabra, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, y mi agua, mi lana, y mi lino, mi aceite, y mi bebida. Por tanto, he aquí que yo rodearé de espinos sus caminos, y los cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará, y no los hallará. Y entonces iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Mire, hermano, esto tiene mucho que ver con nuestra vida. Cuando usted agarra el pecado en su vida, usted se está yendo detrás de amantes, como hizo esta mujer. Y usted va y dice, no, porque en la iglesia a mí no me va bien.
Porque antes yo tenía ahí un trabajo y antes tenía mucha ropa y antes tenía dinero y desde que empecé a ir a la iglesia ya me cuesta tener trabajo, ya no tengo mucha plata y usted empieza ahí a quejarse con Dios. Pero lo que usted nos dice es que cuando vino a la iglesia sintió como Cristo perdonó sus pecados y le dio salvación y salvación eterna. Eso se olvidó. Y entonces usted dice, me voy a los boliches, me voy allá con los amigotes de la vieja vida y después que se golpea así, hermano, y se lastima en el mundo y su vida comienza a despedazarse, entonces recién ahí recapacita y dice, mejor voy a volver a la iglesia, mejor voy a volver a la iglesia. Y era esto lo que estaba pasando y nosotros nos preguntamos, ¿qué habrá sucedido en la vida de esta mujer que lo dejó al predicador, que lo dejó al profeta, hermano, y se fue detrás de los amantes? Y todo el mundo sabía quién eran sus amantes y todo el mundo la veía con sus diferentes amantes. Y el predicador, ¿con qué imagen estaba? Y el predicador, ¿con qué cara se presentaba ante la gente, ante su pueblo, cuando su mujer estaba llevando una vida inmoral por allí? ¿Quién le habrá llevado a comer? Volver a esa vieja vida. Y a veces el diablo trabaja, ahora lo diré, en la vida de las mujeres. El diablo viene allí en el hogar y le dice, ¿ya no te cansaste de lavar tantos platos? ¿Ya no te cansaste de cambiar tantos pañales? ¿Ya no te cansaste de lavar la ropa sucia de tu esposa? ¿Ya no te cansaste de cocinar todos los días para tu esposo? Y el diablo viene y comienza a susurrar al oído. El diablo viene a traer malas ideas en el oído de la mujer. El diablo comienza a decirle allí, ¿por qué no tirás la chancleta? Tira la chancleta, deja a tu esposo que se arregle con sus hijos, ya que es padre, que se arregle, vive tu vida, sal a vivir tu pecado. Y la mujer agarra y comienza a decir, bueno, me voy a ocupar de mí. Y vuelve a los maquillajes, y a las pinturas, y a las planchitas, y a las uñas esculpidas, ¿no? Y a la ropa provocativa, la pollerita corta o con un taco al costado, o una calza que ajuste y que el mundo le pueda ver hasta el alma. ¿Está entendiendo? Y dice, me vuelvo a los bailes, me vuelvo a la bailanda, me vuelvo al carnaval y voy a vivir mi vida y voy a respetarme yo y a valorarme yo. Y comienza a transitar los caminos del pecado. Y esa mujer ahora se mira al espejo con sus labios pintados y con la planchita que pasó por su cabellera y dice, ay, me siento una reina, soy una diva total. Y ella dice, bueno, ahora voy a vivir mi vida, voy a vivir mi pecado, voy a vivir mi infidelidad. Pero escuche un momento, la infidelidad siempre acarrea desgracia. La infidelidad siempre acarrea desgracia. El diablo le susurra al oído a la mujer, le hace muchas promesas de libertad y de felicidad. Es la misma mentira que le prometió a Eva en el huerto del Edén. Y porque Eva le creyó al diablo, ahí entró el pecado y entró la muerte que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El diablo sigue usando la misma estrategia, susurrándole al oído a las mujeres para que dejen su hogar, para que dejen allí su oficio de madre y de esposa y que se dedique a vivir la vida loca. Algo así hizo el diablo en esta mujer llamada Gomer y lo dejó al predicador y se fue detrás de sus amantes. Todo lo que encontró con el paso del tiempo fue una alma vacía, un corazón destrozado, una vida afectada seriamente por el pecado. Finalmente, mis hermanos, este libro de Oseas nos habla del triunfo del amor, el predicador, la prostituta y el amor de Dios. Y este libro nos enseña cómo el amor puede triunfar a pesar de todas las dificultades. Dé una mirada conmigo al capítulo 3, por favor. Oseas, el capítulo 3, versículo 1. Ahí vamos a comenzar a ver el triunfo del amor en este libro. Dice Oseas, capítulo 3, verso 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas
te pasas. Este es el otro pedido extraño de Dios. Dios se vio como la mujer se fue con los amantes. El corazón del predicador, del profeta, estaba destruido por la elección de vida, que más bien fue una elección de muerte la que hizo su esposa. Y ahora Dios viene y le dice al su predicador: ve y búscala, ve y perdónala, ve y ámala, porque quiero que entiendan que del mismo modo ama Jehová a Israel. Aunque Israel se fue detrás de los ídolos, aunque Israel se olvidó de Dios y de las bendiciones de Dios, Dios siempre siguió amando a su pueblo, siempre amó a su pueblo, a pesar del pecado que le dolía, que le despedazaba el corazón a Dios. Dios siguió amando a su pueblo. Y ahora ese amor que Dios sentía por su pueblo le dice al predicador, al profeta: ve y busca a esa mujer y ámala otra vez. Ámala, dice Dios, porque es lo mismo que yo siento por mi pueblo que me ha traicionado. Todavía los amo. Y ahora miren lo que sucede, hermano. Versículo 2. Dice aquí, capítulo 3, versículo 2. Dice Oseas: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aquí está el predicador. Va y la compra su esposa. No solamente que la busca, no solamente que la va a perdonar, no solamente que la va a seguir amando, sino que va y la compra, mis hermanos. Dice aquí la palabra de Dios que pagó por ella 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Eso eran 370 kilos o 370 litros y 15 siclos de plata. Pagó un alto precio por su esposa y la recuperó. Y le dijo: ahora no te irás más con otro varón, ahora serás mía. Y es esto lo que Dios dice a su pueblo, Israel: ya no vas a andar más detrás de los ídolos, ahora vas a caminar conmigo, ahora vas a ser mío. Y vas a reconocer a David como rey, dice, y vas a reconocer la bondad de Jehová hasta el fin de los días. Qué historia increíble, ¿no? Cómo Dios usó a este predicador Oseas para que a través de esa vida, de ese drama realmente que le tocó vivir, el pueblo entendiera que a pesar de las infidelidades, Dios les amaba. Dice la Biblia, cuando usted lee el 2 de Timoteo, dice que a los que padecen aquí, los que sufren aquí, reinaremos con Él. Dice: y aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. El amor de Dios no cambia. Cuando nosotros estudiamos doctrina, hermano, esa palabra quiere decir enseñanza. Cuando estudiamos la doctrina hay una palabra que aparece, es la palabra inmutable. Y la palabra inmutable quiere decir que no cambia, que no tiene variación. Cuando Dios amó a los suyos, los amó hasta el fin del mundo. Cuando Dios nos ama, mis hermanos, Dios nos ama para siempre, a pesar de nuestros pecados que le lastiman, que le hieren, que lo ofenden. Dios todavía nos sigue amando, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, hermano, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Cuando Santiago habla de Dios y dice que en Él no hay variaciones de luces ni de sombra, eso significa inmutable. No hay cambio. No es que un día Dios está en luz y otro día en la oscuridad. No hay variaciones. Dios siempre es el mismo. Así como dice de la Biblia, hermano, que la palabra de Dios, hermano, es para siempre. Es para cada generación. Esta palabra no cambia. Dios no cambia, su amor no cambia. A pesar de nuestro pecado, Dios todavía nos ama. Y es bueno haber escuchado la prédica de ayer, ¿no? Ese mensaje de ayer que mostraba el amor de Dios. Dios no se olvida de nuestro pecado, pero Dios nos ama a pesar de que somos pecadores. Y ahora vamos a ver esta historia. ¿Cuáles son las lecciones para nuestra vida? ¿Por qué elegimos en esta historia? Porque aquí, hermanos, se da esta figura, la figura del profeta Oseas,
amando a una esposa pecadora. Y esto nos lleva a pensar en el Señor Jesucristo, que Él amó a una iglesia pecadora. Porque todos los que estamos aquí, salvos por Cristo, que somos parte de su cuerpo, parte de su iglesia, también el pecado asoma su cabeza cada día en nuestra vida. Vivimos en un cuerpo pecaminoso, pero a pesar de nuestro pecado, Cristo nos ama. Qué lindo que Pablo le escribió a los romanos, y en ese capítulo 5 y en el versículo 8 dijo el apóstol: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama, mis hermanos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 y versículos 1 y 2, dice que nosotros estábamos, hermanos, muertos en delitos y pecados. Dios siempre tuvo conocimiento de nuestra condición. Somos pecadores, pero a pesar de eso, hermanos, Dios nos amó. Dios nos amó a nosotros. Dice Efesios capítulo 5 y el versículo 25, dice que el Señor Jesucristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amó a la iglesia y se entregó por ella. Él sabía que éramos pecadores, pero igual así nos amó. Nos amó. Es eso lo que aprendemos de nosotros allí de Oseas. Y dice la primera carta de Juan en el capítulo 4 y en el versículo 10, dice que a Dios, hermano, nos amó primero a nosotros. Dios nos amó primero a nosotros. Hermanos, a pesar de nuestro pecado, Dios todavía nos ama. A pesar de nuestro pecado, Cristo vino y murió por nosotros. Esa historia de Oseas, del predicador, y el amor que mostró por su esposa infiel, es lo que nos hace pensar el amor que Cristo mostró por su iglesia. Una iglesia pecadora. Una iglesia pecadora. La segunda lección que aprendemos es que Oseas fue y pagó un rescate para recuperar a su esposa. Fue y pagó el rescate. La Biblia enseña que Cristo vino y compró a la iglesia. Cuando Cristo vino aquí y llegó a esa cruz en el monte Calvario, Cristo murió allí para rescatar a la iglesia. Busque un momento conmigo la primera carta de Pedro, capítulo 1. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 18. Mire cómo dice allí la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 18, dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Igual que el profeta Oseas pagó un rescate por su esposa, Cristo vino, hermanos, a este mundo y nos compró, nos rescató. Esa es la palabra redención que usa la Biblia. La palabra redención significa rescate. Y dice el pasaje, hermano, aquí, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es decir, de esa vida que está mezclada en el pecado, sumergida en el pecado, practicando el pecado. Cristo vino y pagó un precio, vino y nos rescató, vino y murió en la cruz, para que dejemos de vivir esa vida de pecado y podamos vivir para Él. Y dice que el precio que pagó no fue ni oro ni plata, dice que fue con su sangre preciosa. Ese, hermano, fue el alto costo por nuestra baja vida. El alto costo por nuestra baja vida, el alto precio que Cristo pagó en la cruz para rescatarnos por una vida tan pecaminosa, tan inmunda como la nuestra. Es eso lo que el profeta Oseas nos recuerda, el amor de Cristo, Cristo pagando el rescate. Dice Pablo escribiéndole a los Corintios en el capítulo 6, versos 19 y 20, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y dice Pablo: ya no soy vuestro, porque comprado fuiste por precio. Comprado fuiste por precio. Y Pedro nos dice que el precio fue la sangre preciosa. Cristo nos compró, Cristo nos compró, Cristo nos rescató. Él vino, hermanos, sabiendo que somos pecadores y pagó el precio, murió en la cruz por nosotros. Igual que el profeta Oseas rescató a su esposa, Cristo vino y pagó un precio por la iglesia.
Por eso dice el libro de Hechos, capítulo 20, verso 28, dice Pablo, dice que nos opuso como obispo del rebaño, dice como de la iglesia que Cristo compró con su sangre. La iglesia que Cristo compró por su sangre. Fuimos, hermanos, a pesar de ser pecadores, amados por Cristo. Fuimos, mis hermanos, a pesar de ser pecadores, fuimos rescatados por Cristo. Y la última lección que nos da el profeta Oseas es que él fue para restaurar a su esposa. Fue y la buscó y la sacó de esa vida pecaminosa entre los amantes y la trajo con él. Y esa lección, hermano, nosotros vemos cuando Cristo restaure a su iglesia. Dice Efesios 5, verso 27, dice que el Señor está preparando a su iglesia, una iglesia que va a ser sin mancha y sin arruga. Ahora la gente nos ve y van a encontrar pecados en nuestra vida.